Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción de Vayagel, la porción número 22 de la Torah. Y vamos a ver lo interesante, cómo inicia esta porción, cómo es un segundo ah, narración de cómo se construyó el Mishkan. Pues vamos a ver cosas bien interesantes, porque hay dos diferentes narraciones. ¿Qué es lo que cambia? Porque en la primera narrativa que tuvimos en Shemot 25, por ahí, lleva una secuencia de lo que se va a construir. Y en esta narración cambia esa secuencia, cambia dos ah, altares, la construcción. Entonces, ¿por qué se cambia? ¿Por qué no sigue la misma secuencia? ¿Qué hay en eso que podemos aprender un poquito más allá? Entonces, esto es Éxodo 35:1 al cuadrado. Ahí viene 40:38, pero es el 38:20. Vamos a hacer la oración. Baruch et Adonai Mevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Si hablamos de las porciones, hablamos de la porción 22. Recordemos que hay 22 letras del alefato. ¿Sí? ¿Y alguna vez han visto un Aleph Tav? Un alfa y omega, un principio y un fin. ¿Sí? Entonces, Aleph Tav, hay un principio en el Aleph y hay una Tav. El principio, que es Aleph, representa Hashem. Desde el principio Hashem hizo un convenio con el hombre. ¿Sí? Y Tav quiere decir un pacto, una señal. Entonces, un Aleph Tav, cuando vemos esas dos letras, quiere decir que la palabra de Hashem, que se compone, el alefato hebreo se compone de 22 letras, podemos entender que es un cumplimiento de una palabra. ¿Sí? Hay varias repeticiones ahí y lo hemos visto. Hemos visto, por ejemplo, la vida de Joseph. 22 años estuvo fuera hasta que volvió a ver a su familia. Como si fuera un cumplimiento de un Aleph Tav, como si fuera un cumplimiento que Hashem fue el que lo envió. Y de hecho él mismo reconoce, dice, no fue por ustedes, sino Hashem permitió esto para un cumplimiento, para un pacto, para una señal, para que el pueblo no pereciera. ¿Sí? Entonces, a veces son 22 años, 22 días, 22 algo. No nos desesperemos también. Aleph Tav en la antigüedad era la cabeza. ¿Recuerdan la cabeza del becerro? Y unos palos cruzados. ¿Sí? Hay imitaciones de esto también. ¿Sí? Y lo podemos ver ahí al lado. Es algo similar. Una cabeza y unos palos cruzados. Entonces, hay algo que nos lleva a vida, pero hay algo que nos lleva a muerte. Y podemos entender que esas dos naturalezas se parecen mucho. Al final de los días vamos a encontrar porque hay un falso Mesías y porque hay un verdadero Mesías. ¿Sí? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber? Porque se parecen mucho. Se parecen mucho. ¿Sí? Y una de las cosas para identificar el falso Mesías es de que el Mesías va a pedir ser que lo adoren a él. Él ser el punto de adoración. ¿Sí? El verdadero Mesías nunca dijo adórenme. Nunca dijo adórenme a mí. La honra es para aquel. La honra es para Hashem. Aquel que me envió, para él la honra. ¿Sí? Entonces, se parecen mucho. Muy, muy similares. Simplemente ese punto lo podemos ver. Y obviamente primero aparece el falso Mesías y luego el verdadero Mesías. Entonces, ahí podemos entender un poquito, un extra más. Entonces, Aleph Tav. Llegamos a la porción 22, como si Hashem cumpliera un pacto. Y si vemos Bereshit, dice que todo lo porvenir está desde Bereshit. Si viéramos Bereshit 1, que es la primera porción, el primer versículo, y vemos Shemot 38:20, que es la porción 22, el último versículo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Entonces dice que en el principio creó Hashem los cielos y la tierra. ¿Sí? Una creación. Tiene que ver con una creación. Y en Shemot 38:20 termina con este verso.
Si entendemos, dice sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce, sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ella y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo del atrio alrededor eran de bronce. Termina con la culminación de la instrucción de construir el Mishkan. Entonces, ¿qué podemos entender de eso? Hashem desde un principio creó, y esta porción nos habla de la culminación del Mishkan, la culminación del templo. Como si nos dejara un mensaje ahí oculto a Hashem, que todo se trata de volver a restaurar el templo. Y ahorita lo vamos a ir viendo. No nomás en la Torah viene eso, los profetas hablan de eso, Yeshua habla de eso. ¿Sí? Vamos a tratar de entender las palabras de Yeshua, de lo que hablaba, conforme a la Torah. ¿Ok? Entonces, esta porción tiene que ver con la construcción de algo. Y inicia aquí, Shemot 35:1-3. Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Hashem. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de nuestras moradas en el día de reposo. Entonces, vamos a ver 2 cosas. Una, que lo primero que pide Hashem en esta porción es Shabbat. Que dejes de trabajar y te dediques a él. Hay algo especial en Shabbat. Hay algo especial en Shabbat que no tienen los otros días. Hay algo en especial que hay una conexión más fuerte con Hashem. Hay una intimidad más fuerte con Hashem. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos entender que esa conexión existe? Cuando Hashem desde un principio de la creación, el Shabbat, lo aparta. Es lo primero que llama santo, kadosh, apartado. Hashem lo apartó ¿para qué? Para tener una intimidad con el hombre. Para poner una interacción con su creación. Una intimidad con el hombre. Entonces, ¿qué podemos entender acerca de un Shabbat? Si se deja de trabajar, tiene 6 días para hacer toda tu obra. Y el séptimo, tengamos una reunión, tengamos una cita. ¿Qué tan importante sería esta cita con el Creador del mundo? ¿Qué tan importante debe ser para nosotros esta cita? Debe ser muy importante. Debe ser muy importante. Entonces, Shabbat, Hashem lo creó de una forma que podemos ver como si fuera un santuario. Algo diferente a los demás. Algo diferente, completamente diferente. Entonces, Vayikra 19:30 y 26:2 nos dice exactamente lo mismo. Dice: mas mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Hashem. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Porque hace una relación del Shabbat con un santuario. Un santuario quiere decir Mikdash. Mikdash es un santuario. Kadosh, ¿ha oído la palabra Kadosh? Santo. Ahí viene incluida la palabra Kadosh, la palabra apartado. Shemot 25:8-9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice Hashem que harás un Mikdash para mí. Un Mikdash, un santuario. ¿Para qué? Para habitar entre ellos. Para estar con ellos. ¿Con quién? Con el pueblo. Entonces, una promesa desde un principio. Cuando apartamos nuestra vida, nuestro rol, nuestro día a día, y ¿sabes qué? Hoy me dedico a Hashem. Hoy me dedico a Hashem. Hoy es un día que tengo una cita con el Creador del mundo. ¿Sí? Cuando llegas a esa cita, en lugar de que tus fuerzas disminuyan, tu fuerza crece. ¿Sí? Pero muchas veces que llegamos, Shabbat, descansar, estoy bien cansado, quiero dormir. Quiero dormir y descansar. Semana pasada vimos quiénes descansan. Los únicos que duermen. No, y está bien, digo, obviamente el cuerpo necesita descansar también.
Necesitas descansar, pero que tu alegría sea llegar a Shabbat para tener tiempo con Hashem. Aprender que tu alma, tu corazón estén dispuestos a recibir enseñanza. Ahora, contamos Mikdash. La palabra Mikdash son 40 de Mem, Kuf son 100, 200 de Resh y 300 de la Shin. Tú sumas todo y te da mucho, ¿verdad? Te da 640. 300, 500, 640. La palabra Mashesh. Mashesh es un equivalente. 300 más 300 más 40. 640 también. Y Mashesh es sentir, tocar. Entonces, cuando tú quieres tener esa intimidad con Hashem, cuando tú quieres sentir que realmente Hashem te está hablando, aparta este día. Aparta este día porque es diferente. Es diferente a los demás días. Incluso las oraciones que se levantan en este día son diferentes. Nunca se ha puesto a pensar por qué el pueblo, hay unas oraciones de la Midá, leemos la Midá, pero no es la misma Midá de la antesemana. En esta Midá no se pide por nada. ¿Por qué no se pide? ¿Por qué no le pedirías, por ejemplo, vamos a ponerlo en el hogar, ¿por qué no le pedirías nada a tu papá? Estando ahí en tu casa. ¿Cuál sería la ocasión o la razón por no pedirle nada? ¿Mm? ¿O será que porque estar delante de su presencia no necesitas nada? Estar, habitar con él, no necesito nada, estoy en su casa, no ocupo nada, no ocupo más. Es eso, estar, habitar con Hashem, yo no ocupo nada. Desde que tú estableciste este día diferente, no ocupo nada. No ocupo ir a trabajar, no ocupo hacer esto, no ocupo mi afán de los 6 días. Estoy contigo. Ese es el punto de llegar al Shabbat. Ese es el punto de un santuario. Ese es el punto de un templo. Que Hashem dice, háganme un santuario y de ahí yo habitaré con ustedes. Este punto es bien importante para todo judío. Sabe que un templo es donde Hashem puede hablar, donde Hashem puede habitar. ¿Por qué? Porque tú generas un espacio diferente. Hashem no desciende en cualquier lugar. Hashem no desciende en cualquier lugar. Si Hashem descendiera a la tierra, todos morimos. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo, de acuerdo a las especificaciones que le dice Hashem, porque así lo dice, me vas a hacer un santuario de acuerdo a lo que yo te diga. Si lo haces de acuerdo a lo que yo te diga, yo puedo habitar en medio de ustedes y que ustedes no mueran. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿por qué dice que no encenderéis fuego en vuestras moradas en el día de reposo? Hablamos del fuego normal. Pero ¿qué otro fuego podemos entender? El mandamiento 114, es el único mandamiento que viene ahora. Dice no celebrar juicios en el día de Shabbat. No celebrar juicios. Ningún juicio se hacía en el día de Shabbat. El Mishkan no hacía, en el templo, en el Beit Hamidash, no se hacía ningún juicio por ninguna persona en este día. ¿Sí? Vamos a ver la palabra Esh. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana, hace unos 3, 4 semanas? Que tiene que ver con Ish y Isha, el hombre y la mujer. ¿Sí? Si tú apartas el Yud y el Hei de Ish y de Isha, Ish representa lo material, digo lo espiritual, y Isha y Hei representa lo material. Por eso la mujer normalmente busca la protección del hombre, lo espiritual del hombre. Y el hombre normalmente busca lo físico, que la mujer sea bella. Eso tiene que ver de antigüedad. Entonces, pero cuando tú apartas el Yud y el Hei
que representan a Hashem, te queda Esh, te queda fuego. Te queda fuego. Entonces, ¿qué quiere decir Hashem con esto? ¿Qué es el fuego? ¿Para qué nos sirve el fuego? ¿Para quemar? ¿Hay fuego bueno y hay fuego malo o no? El fuego nos puede dar de comer, pero puede destruir. Es una balanza. Entonces, ¿qué tipo de fuego podemos ser? Un pleito, una contienda. Tiene que ver ese fuego, el encender una contienda. Los sabios lo manejan así, y vamos a entender. Los sabios lo decían así, incluso Yeshua entendía esto. Y ahorita vamos a ver, el poder entender los 613 mitzvot nos va a dar un entendimiento mayor, o nos da un entendimiento para poder leer el Nuevo Testamento y saber de qué se le acusaba a Yeshua, cómo respondía Yeshua, porque Yeshua respondía con los mitzvot. ¿Sí? Entonces, no celebrar juicios en el día de Shabbat, hay categorías, y los sabios pusieron las categorías. Sobre el Shabbat está la vida humana. Si la vida del hombre está en peligro, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Está sobre el mandamiento del Shabbat. Tienes que recurrir a alguien, tienes que ir a un hospital, tienes que ir a un doctor, siempre y cuando la vida humana está sobre el Shabbat. El juicio de quitar la vida humana, porque normalmente eran los juicios que se llevaban al templo, era si alguien era culpable o no. Ese juicio queda debajo del mandamiento del Shabbat. Entonces por eso no se hacía ningún juicio. Ningún juicio se hacía en el Mishkan, en el templo, en el Shabbat. Entonces, la importancia de conocer estos mitzvot, esto es un entendimiento, miren, Yevomos 6, Sanedrín 35 y Shabbos 24. Ahí viene esta especificación de vida humana, el Shabbat, y luego quitar la vida. Son categorías que en el mismo judaísmo está establecido. ¿Sí? Todo judío que sabe, que lee, entiende esto. Entonces, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Marcos 3, 1 al 6. Dice, y otra vez entró Yeshua a la sinagoga, y había un hombre ahí que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Conocían este mandamiento. Lo que acabamos de leer es mandamiento judío. Todo judío entendía que había ciertas cosas. Él los confrontó. Esto, salvar la vida o quitarla. Esto mismo que estamos leyendo es en los libros judíos. Y eso era judío. ¿Sí? Entonces, al hacer esta pregunta, lo está llevando a los libros. Te pregunto, ¿qué dice? Y si nos vemos, casi siempre los pasajes de Yeshua, ¿oíste que fue dicho? ¿Dónde fue dicho? Tenemos que entender que todo lo que menciona Yeshua era acerca de la Torah, de los libros judíos. A veces el Talmud uno dice, no, el Talmud es muy judío. Si uno lo lee, dices, Yeshua tiene entendimiento de él. Varias de las parábolas de Yeshua ahí vienen. Y el Talmud se escribió antes. ¿Sí? Entonces mirándolos alrededor con enojo, se entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Por qué? Saben que la mayoría de las sanaciones de Yeshua las hacía en Shabbat. La gran mayoría de las sanaciones las hacía en Shabbat. Y siempre lo acusaban de algo por hacer sanar gente en Shabbat. Pero los mismos libros
buscaban la manera para destruirle. ¿Sí? Lo que hace un abogado hoy en día, que anda buscando los huecos legales para tratar de acusarlo de algo. La Torah te dice, es clara, la vida humana está por encima del Shabbat. Ellos mismos lo pusieron. Entonces, ¿cómo hago para acusarle? Porque está dentro del marco legal. ¿Sí? Y muchas veces nos dicen, es que yo como que se desaparecía en medio de ellos. No se desaparecía, sino no tenían argumentos de cómo tomarle para llevarlo preso. ¿Sí? Entonces, cualquier abogado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conocer la ley. Y una vez que conoces la ley, sabes cómo te gobierna la ley. Le haces preguntas acerca de la ley y no hay manera de que te puedan contradecir. ¿Sí? Entonces, lo que ellos buscaban eran esos huecos legales que nunca encontraron para poder destruirle. ¿Sí? Casi todos los juicios que hizo Yeshua, leemos su palabra, y por eso es importante conocer los mitzvot. Por eso es importante conocer qué piensa un judío. Yeshua era judío. ¿Sí? Por eso muchos del campamento anterior quieren a veces evangelizar a un judío y sin conocimiento de lo que ellos saben, realmente eres como un fariseo tratando de atacar a Yeshua. Como un fariseo tratando de atacar a un judío. Si no conoces la ley, no te metas. ¿Verdad? Entonces, Itgalut, no nomás el Nuevo Testamento en los Evangelios, sino Apocalipsis 20, 4 al 6, nos habla acerca de lo mismo. Dice, y vieron tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Sí? Estamos hablando de celebrar juicios en Shabbat. ¿Sí? No podemos celebrar juicios en Shabbat. ¿Qué representa el milenio? ¿En Shabbat? Ok. Entonces, ¿cuándo se levantaron estos hombres? ¿Antes del milenio? ¿Antes de que iniciara el milenio? Tiene que ser antes del milenio porque no pueden estar en el milenio. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, entonces entró a la sinagoga, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Shem, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Esos son los 1000 años. Entonces, estos fueron enjuiciados antes del milenio. Antes de que inicie el milenio, está el juicio. Iniciando el milenio, no hay juicio. ¿Cómo sabemos? Dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que todos los 1000 años, todo lo que representan los 1000 años de Shabbat, los que no entraron a reinar con Mashiach, dice, no volvieron a vivir hasta que se terminó el Shabbat. Hasta que se terminaron los 1000 años. ¿Sí se entiende? ¿No? Más o menos. Dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Cuando resucitan para reinar con Mashiach. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Hashem y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Se está guardando la Torah ahí. No se está haciendo ningún juicio en todo el milenio. En todo el Shabbat no se hace ningún juicio. Los muertos duermen. Para cuando termine el milenio, cuando termine el Shabbat, van a ser enjuiciados. ¿Sí? ¿Hace sentido o no? ¿En inglés también? ¿No? ¿Sí? ¿Y es en inglés? ¿Oui en francés?
Ok. Muy bien, entonces es importante. De verdad que cada vez que empiezo a leer más los mandamientos, los mitzvot, te los vas a ir encontrando en el Nuevo Testamento. Te los vas a ir encontrando cada vez lo que Mashiach defendía. Mashiach conocía la ley, conocía los mandamientos. Tenemos que entender por qué. Pero si leemos el Nuevo Testamento sin entendimiento de la Torah, interpretamos cualquier tontería, la verdad. ¿Ok? Realmente, ¿cuál es el punto de trabajar en Shabbat? No era un trabajo el Shabbat. Y ahora, la misma Torah o los mismos sabios te han dicho que tiene prioridad la vida en Shabbat. El mandamiento de Shabbat tienes que guardarlo. Pero si está peligrando la vida, si estás está ahogando a alguien, se está muriendo, hay que salvarlo. Incluso hay un pasaje, ¿te acuerdas en la Torah donde dice, si ves al asno de tu vecino que se cayó cargado en Shabbat, lo dejas cargado o lo dejas tirado ahí, porque es Shabbat, tienes que ayudar. Aunque sea Shabbat, tienes que ayudarlo. Prioridad, prioridad, vida. Tenían que buscar algo donde acusarlo. Y va a suceder igual al final de los días. Cuando tú te acercas más a Hashem, cuando tú guardas más mandamientos, se te va a acusar de algo. Ahora se dice que las vacas, el excremento de las vacas ocasiona el calentamiento global. Ok. Y estaban viendo uno que en España estaban diciendo que si tú siembras en tu casa eh, vegetales, lo que sea, también eso ayuda al calentamiento global. Ok. Entonces dices, ¿qué están hablando? Volteando todo. Es algo natural. Y siempre que tratan de voltear todo, viene un desenlace en la humanidad. ¿Sí? Todo el tiempo. Entonces, y ahorita hablando de voltear, vamos a entender, con esta palabra vamos a entender por qué voltean las cosas. ¿Sí? Shemot 35, 5 al 7. Dice, tomad entre vosotros ofrenda para Hashem. Todo generoso de corazón lo traerá a Hashem. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo y pieles de tejones y madera de acacia. El que viene ahí de tejón, viene la palabra tahash. Se traduce como tejón, pero realmente no es un tejón que conocemos. Es un animal, parece que está extinto. No me sorprendería que de repente apareciera, pero es un animal extinto. ¿Sí? Que es kosher, obviamente. Es como un antílope, algo así. Lo que viene naturalmente es un tejón. Eso no es kosher. Sí, pero no es ese. No es ese. La traducción lo marca así, pero realmente tiene que ser algo kosher. Si tú ves los animales que usaban las cabras, carneros, tiene que ser como un tipo antílope. No puedes usar un animal que es impuro en la construcción de Mishkan. Tiene que ser algo puro. ¿Sí? Digo, y no me sorprendería que de repente apareciera uno. Entonces, Tejón, Tahash, perdón, Het, Shin. Si tú lo volteas, pones el Shin primero y la Tab al último, que es lo que estamos hablando ahorita, de voltear las cosas, entonces esa es la palabra Shahet. Y Shahet es destruir. Con este construyes y con este destruyes. ¿Sí? ¿Hace sentido? Como son las mismas letras, el valor numérico es exactamente igual de ambos, solamente el acomodo de las letras. Si tú lo volteas, puedes entender ahí que es Jacob, que es Esau. Son los mismos,
Nacieron igual, mismo vientre, uno construye, el otro destruye. ¿Sí? Dentro de nosotros existe eso. ¿Queremos construir o destruir? ¿Queremos ayudar o no ayudamos? ¿Sí? Cada uno toma esa decisión. Tomamos decisiones si sí o si no, todos los días. Y esto podemos entender lo que diariamente hacemos lo mismo. Queremos ayudar a las personas, queremos construir, queremos levantar algo para Hashem, lo podemos hacer. O podemos hacer lo opuesto. ¿Ven? Ok, entonces, a lo que menciona aquí, dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Hashem ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Algo importante aquí, dice que todo sabio de corazón. ¿Qué es el corazón? La semana pasada veíamos que en el corazón de David estaba construir el Mishkan, construir el templo. ¿Qué tiene que ver el corazón? ¿Qué hay en el corazón? A lo mejor las puras letras nos hablan de eso. Lamed, un pastor, significa un pastor. Bet, una casa. Un pastor que te lleva a casa. Eso es el corazón, o el corazón de todo hombre tiene que ver. Este es Lev, corazón. ¿Sí? Lamed, Bet. Algo que te lleva a casa. ¿Mashiach quería levantar el tabernáculo? ¿El templo o no? Según Juan 14:2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿En dónde? ¿Dónde está hablando Mashiach? Que va al cielo. Pero ¿qué menciona aquí? Que es la casa de mi padre. ¿Qué entendería un judío del primer siglo? Casa es templo. Beit HaMikdash, la casa de la santidad, la casa de la presencia. Eso es. Entonces quiere decir que en la casa o en el templo de su padre hay moradas. Voy a construir. Literalmente va a construir, literalmente va a ser todo. ¿Qué es lo primero que construirías en algo? Cimientos, ok, pero ¿qué es lo primero que piensas al construir una casa? Yo sé que es la base, digo, es lo primero que va a hacer, pero tu visión no es por dónde voy a entrar. La puerta. Tienes que saber dónde va la puerta. Una vez que tengas la puerta, vas a poder ubicar todo. ¿Sí? Tienes que decidir dónde pones la puerta. Principal diseño, siempre la puerta va aquí. ¿Sí? No haces toda la casa y ¿dónde pongo la puerta ahora? Pues me sobró este espacio nada más. No, tienes que decidir la puerta. Eso te define todo lo demás. No puedes hacer otra cosa. Digo, ¿sí? Yo sé que los cimientos es la base, y entiendo, pero tú tienes que tener visión dónde va a estar ubicada la puerta. ¿Sí? Entonces, es lo que viene a hacer Mashiach. Por eso dice, yo soy la puerta. Él viene a darnos un entendimiento de cómo caminar. Si Él es la puerta, Él te muestra un camino. Todo cristiano sabe que dice debemos de imitar los pasos del Mesías. Y si el Mesías hablaba de la Torah, sí, pero es que eso ya pasó, Él ya hizo todo. Bueno, ahorita vamos a ver si Él ya hizo todo. Entonces, sabio de corazón. ¿Se acuerdan que esto habíamos visto? Ese es el corazón. Todo lo que escuchamos, vemos, olemos, comemos, va a nuestro corazón. Porque lo que sale de nuestra boca es la abundancia que hay en el corazón. No es cómo nos preparamos o cómo se preparó el pueblo para construir el Mishkan.
Quiere decir que Hashem los había enseñado, instruido todo el tiempo para construir el Mishkan. Y es lo que sigue, mira. Y dijo Moshe a los hijos de Israel, mirad, Adonai ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Hashem, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar los diseños, para trabajar oro en plata, en bronce, y la talla de las piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón que él pueda enseñar. Esa es una palabra clave. Así él como Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Entonces, dice que Hashem puso el espíritu en él. ¿En qué momento creen que Hashem puso ese conocimiento en ellos? Al momento de salir de Egipto, cayó sobre ellos el espíritu y ahora son diseñadores. Porque en el mundo cristiano sí creemos que llega el espíritu. Llega el espíritu y ya tengo la unción, ahorita ando volando como... Y empiezan a temblar, y empiezan a hacer cosas. Tengo un amigo que tiembla igual con marihuana. Y no es el espíritu. Y hablan lenguas también. Eso no es el espíritu. Tenemos que entender que el espíritu de Hashem no se postra y no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? ¿Desde cuándo creen que hayan comenzado? ¿Desde cuándo se desarrolló el espíritu? ¿Bautismo? Una buena respuesta, pero alguien que lea Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Español, inglés, hebreo, lo que quieran, pero Jeremías 1:5. Entonces, desde antes de ser formados, Hashem te pone una misión. Eso es lo que recibes al momento de tener vida, es lo que recibes. ¿Sí? Desde que naciste, recibes el Espíritu. Recibes tu misión. No es como que vas caminando y de repente entra y florece. Eso es mentira. Eso es mentira. Nos han enseñado mal. Y por eso nos han enseñado que recibes el Espíritu y ya no tienes que hacer nada. Que ya todo lo hizo Mashiach y tú no tienes que hacer nada. Eso también es mentira. Ya no tengo que estudiar, ya no tengo que hacer nada. Dios me lo revela. Wow. Que no te revela el número de la lotería y dejes de trabajar. Es verdad, es verdad. Entonces, pero fíjense, este es un punto clave. Él ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. ¿Sí? Y yo creo que en el hebreo vamos a entender más claro esto. ¿Sí? Si vieron la porción de los niños, la semana pasada venía esta palabra, shabar. ¿Sí? ¿Qué es shabar? 3 palabras, de hecho es la primera palabra de la semana pasada. Y justamente eso estaba viendo yo la semana pasada y me sorprendió que Sharon lo incluyó, pero yo no lo estaba viendo por la porción, lo estaba viendo en la clase de hebreo y wow, qué interesante. Shabar es romper, romper, ¿sí? Y shiver, una clase así rápida de hebreo, hay diferentes categorías de verbos, ¿sí? Y en el pasado, cuando un verbo es paal, es una categoría paal, agarra las vocales a, shin, bet, resh. Lo vas a vocalizar a. Sha, bar. Es un paal, es una acción, ¿sí?
Pero hay otro verbo que se llama piel. Piel es un verbo y agarra las vocales I, E, piel. Son las mismas consonantes, pero en lugar de shabar, vas a hacer shiver. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Shiver es romper, pero no solamente romper, o sea, hacer añicos algo. Con shabar, rompes, pero con shiver, destruyes completamente. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Otra vez? Entonces, shiver, haz de cuenta que es una acción repetitiva de shabar. Algo que se repite constantemente. ¿Sí? No. Shabar es la acción en Paal, y si lo cambiamos a piel, shiver, es la misma acción, pero constante. ¿Sí? Lamat, ¿qué es lamat? Estudiar. Estudiar. Es igual. A de Paal. La mar. Si lo cambias a piel, vimos que esto era quebrar y esto era quebrar. Hacer añicos, ¿no? Entonces, la mat es estudiar. Limet, ¿qué es? Yo también me fui con esa. Pero limet es enseñar. Enseñar. Quiere decir que tú ya estuviste haciendo, estudiando y ahora puedes enseñar. Pero para enseñar tienes que estudiar. Y no nomás un libro, muchas cosas para poder enseñar. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, cuando habla que los sabios de corazón había puesto el que puedan enseñar, quiere decir que habían estudiado, quiere decir que habían practicado para poder enseñar. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No es que derrama Hashem el espíritu y de repente saben todo. Es que ellos toda su vida trabajaron en eso. Y en ese momento Hashem los preparó toda la vida para llegar a un punto en específico. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí se entiende más? Qué bueno, para que me lo explique ahorita. Ahora, esto viene, lo saqué de un libro, Shamoné es Rey. Habla de la Midá. Viene esa página 164. Y fíjese lo que dice. Y es bien interesante acerca de esto que estamos leyendo. Dice, sin embargo, años después, la persecución romana socavó el sistema integral de la educación de la Torá que se había establecido. A medida que aumentaba la ignorancia, muchos discípulos de Gilel y Shammai, los líderes de la generación, no pudieron estudiar ni prepararse adecuadamente para servir como jueces en Israel. Como resultado, el sistema decayó lentamente, dando lugar a numerosas disputas que nunca se resolvieron satisfactoriamente. ¿Sí? Como quiera que viene en inglés, pero espero que la traducción sea buena. ¿Se entiende? Que no había tiempo de estudiar. Y si no había tiempo de estudiar, no podíamos enseñar. ¿Sí? Así fue decayendo. Ahora, ¿cómo es hoy en día? ¿Cómo es la generación de hoy en día? Tiene tiempo de estudiar. Estudian. Papás, tenemos tiempo de enseñar. ¿Qué va a pasar con esto? Lo mismo que ya sucedió anteriormente. Y aquí estamos hablando de los sabios, líderes, Shammai y Gilel. No había tiempo de estudiar, no podían resolver conflictos. Terminó disolviéndose. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? La mejor forma de estudiar, cuando enseñas. La mejor forma de aprender algo
Albert Einstein lo dijo. No recuerdo, voy a parafrasear la frase, no recuerdo exactamente cómo va, dice, pero si no eres capaz de enseñárselo a tu abuelo, es porque no lo has entendido. O sea, tienes que enseñárselo a tu abuelo física cuántica. ¿Qué le vas a decir de física cuántica a tu abuelo? Cuando ya dominas física cuántica, le vas a decir en pocas palabras de lo que se trata y te va a entender. ¿Sí? O sea, cuando ya entiendes algo, cuando ya dominas algo, eres capaz de disminuirlo para enseñarlo a los niños. Y eso es el entendimiento. Y cuando te quedas, no sé, creo que entendimiento es extraer el entendimiento. Es parte de tener el entendimiento, es parte de hacer las cosas. Muchas veces yo pongo nada más unas, dos, tres palabras. Y yo con esas palabras, yo entiendo lo que quiere decir. Sí, estoy estudiando, con esto no tengo que acordarme de todo, pero sé que esa palabra clave, y con esto quería decir esto, y ya lo desarrollo, porque lo resumiste en una sola palabra. Y eso ayuda bastante. Cuando lo dejas todo en la mente, me olvidan muchas cosas, digo, bastantes. Pero eso ayuda en todo, ayuda en la vida, ayuda en todo. Quieres llevar un control cada semana, finanzas, todo, siempre es palabras claves. Ayuda, ¿sí? Entonces, el estudiar y poder enseñar, eso lleva a que el pueblo no repita la historia. No repita la historia. ¿Ven? Entonces, dice 36:4-7, dice, tanto que vinieron todos los maestros, ya estamos hablando de los maestros que estaban construyendo el Mishkan, que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacían. Y hablaron a Moshe diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Hashem ha mandado que se haga. Entonces, Moshe mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Por qué el pueblo estaba dando de más? ¿Por qué dio de más? ¿Qué había en el corazón de la gente para que des de más? No era de aquí del valle, porque aquí del valle siempre quieren dar menos. Es verdad. Pues, ¿cuánto lo menos? ¿Cuánto lo menos? La propina, 10, no, mejor un 5. Agradecimiento. Dice que tienes que dar la ofrenda a la terumá, tienes que darla de corazón. O sea, que te naciera. No era obligada. No se puede obligar a nadie. ¿Qué hay en eso de dar de corazón? ¿Qué hay en eso de que daban hasta de más? Arrepentimiento, agradecimiento. ¿Qué tenían en el desierto? ¿Qué poseían? ¿Pueden ir al H-E-B a comprar, surtirse? ¿Qué había ahí? ¿De qué te servía el oro en el desierto? ¿Con quién ibas a hacer trueques? Todos tenían. Entendieron algo, que ese tiempo era de paso, que ese tiempo es de paso, que realmente lo importante es que Hashem habite en medio de ellos. Si puedes entender eso, que en nuestra vida, en la salida de Egipto, desde que salimos de Egipto, desde que entendimos, desde que Hashem nos está volviendo a ver los ojos a la tierra, volviendo a ver los ojos a la casa, esta vida es de paso. Esta vida es de paso.
Es una transición. Es una transición. Tú no te puedes llevar el oro al Olam Abba. No necesitas. Comida, no necesitas. El carro, no lo necesitas. Prácticamente todo lo que hicimos en este mundo no lo ocupas en el siguiente. Entonces, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en este mundo, se puede quedar en este mundo. Si tu corazón está en el mundo por venir, ahí vas a hacer algo. Hay una historia que me contaron esta semana y habla de un padre y un hijo que fueron a comprar 5 jalots, 5 panes de Shabbat, ¿sí? Para la cena de Shabbat. Y al salir de la tienda, encontraron un hombre pobre. Y el padre le dio 2 jalots al hombre pobre. Y le preguntó al hijo, llegando a casa, dice, hijo, ¿cuántos jalots tenemos? Y el hijo respondió eso, 3. Dijo el padre, no. ¿Cuántos jalots tenemos? Y el hijo volvió a responder, teníamos 5, le dimos 2 al pobre, tenemos 3. No, no se van al mendigo, no se van al hombre pobre. Entonces, la respuesta del padre fue 2. Porque esos 3 que tenían se los iban a comer y se iban a quedar sin nada. Pero esos 2 que dieron fueron sembrados para el mundo por venir. Esos no los podían tocar. ¿Sí? ¿Se acuerdan del proverbio que dice que al pobre presta, a Dios le presta? Entonces, esos jalot que das a un pobre, tú los dejas a la posteridad. Los otros 3 que te quedaste, te los comiste y te quedaste sin nada. Pero realmente de los 5 se quedaron con 2. Exactamente. Sí, obviamente. Obviamente lo das porque siempre permite que tú haya pobres ahí. Muchas veces dice, "Ah, otra vez este vino a pedirme, otra vez este vino a pedirme". Pero nunca te has puesto a pensar, Hashem te lo está poniendo para que hagas mitzvot, para que puedas cumplir un mandamiento en la vida de él. Porque a veces nos ocurre que otra vez este hombre no tiene dinero, no tiene dinero, y siempre viene y pide, siempre viene y pide. ¿Cómo vamos a guardar mandamientos si no hay pobres? ¿Cómo vamos a guardar, cómo vamos a hacer misericordia por una viuda si no hay viudas? O un huérfano si no hay huérfanos. Tenemos que entender que los mandamientos son para hacerlos, ponerlos por obra. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ya vamos a terminar. Esta es el orden que fue construido el Mishkan la primera vez en Shemot 25 al 29. Capítulo 25. El capítulo 29 nos habla, obviamente, primero de la construcción del arca, luego los panes, la menorá, el altar y luego el ah, altar de incienso y al último el agua, ¿sí? El lavacro. Y en esta porción 37-38 hay un cambio. Igual inician el altar, mesa de los panes, el candelabro, y luego de salir afuera hace esta construcción. El altar de incienso y luego el altar de los holocaustos y el último este. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué tienen en común? Es este y este. En el primero fue 5 y 6 y ahora es 5 y 6. ¿Cuál es la diferencia y por qué switch nada más en eso?
¿Se le fue a Moshe? Se le fue como, se me olvidó, era primero el otro. O tiene un propósito, o tiene todo que ver. ¿Qué pasaba si terminaban las ofrendas de los animales? Los holocaustos. ¿Cuáles eran las siguientes ofrendas que según Oseas 14, 14:2 nos habla de que se iban a levantar? Ofrenda de labios. ¿Sí? ¿Dónde se depositaba la ofrenda de labios? Apocalipsis nos dice que las ofrendas de los santos se depositaban en un altar de el incienso. Este. Entonces, ambos son ofrendas. Primero se creó la ofrenda del altar y luego la ofrenda del incienso. Y después la ofrenda del incienso y la ofrenda del altar. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna similitud? ¿Sí? Ok, ¿cuál? Son cuadrados. Uno más grande y uno más chico. ¿Mm? Ambos sale humo. Esto también sale humo. No. Este es de bronce y este es de oro. Bronce o cooper o no sé cómo venga. Todo lo que hay aquí adentro del el Mishkan, todo esto es oro. Todo esto es de oro. ¿Sí? Las basas, los bases de aquí, de la construcción, eso es lo que hacen de plata. Todo lo que está acá afuera es bronce. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ambos están a la puerta. Son diferentes puertas. Yo no, tampoco me la sé, por eso. A veces viene a preguntar. ¿De dónde hablaba Shem? ¿De dónde hablaba Shem? Este es el lugar. ¿Sí? Entonces, cuando dice Yeshua, creo que aquí lo puse. Ah, este es el pan, la luz del mundo. De cierto digo que al Padre, eh, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también, más aún mayores, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es eso? ¿Esto es exclusivo de Mashiach o es un pensamiento judío acerca de los justos? Hoy en día los judíos que quieran hacer una petición delante de Hashem van a la tumba de un justo, un sabio, y por los méritos de ese justo delante de Hashem están pidiendo algo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿dónde está la presencia de Hashem? Aquí. Esta sería la puerta, ¿no? O este sería el lugar donde se depositan las ofrendas. Donde se depositan las ofrendas para Hashem. Que era lo que hacía Mashiach entonces. Él es la puerta. Ujú. ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas personas pueden estar en esta área? Vamos a regresarnos aquí. Bueno, más bien esta área, porque aquí nomás pueden entrar una vez al año en Yom Kippur. ¿Y aquí? Más una. Nada más una.
El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, si lo estamos viendo en la historia, Aarón era el que estaba aquí. Aarón. ¿Sí? Los hijos, los sacrificios, aquí pueden estar. Bueno, al principio vemos, tuvo 4. 2 murieron. Bueno, pero 2 murieron, nada más 2. Y luego vemos que se van reproduciendo, obviamente, ¿verdad? Va a haber descendencia. Pero los después ya pueden, esta área es la trabajar de los levitas, de la descendencia de Aarón, que son sacerdotes. Trabajan en esta área. ¿Sí? Obviamente se siguen reproduciendo. Y hay levitas que trabajan el pan, que trabajan el vino, que trabajan el ganado. Sacerdotes que trabajan eso. Son áreas de trabajo. ¿Sí? Entonces trabajar en el templo tiene todo que ver con eso. El punto es lo que viene a ser Mashiach, un Mesías. Es la conexión con Hashem. Esta es una puerta, esta es otra puerta. ¿Sí? Entonces todo lo que pidan al Padre por los méritos míos pueden llegar aquí. Ujú. Por medio de un justo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía un justo? Milagros. Enseñaba la Torá, llevaba justicia. Cuando había un problema, él, de acuerdo a la Torá, te enseñaba. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok. Muy bien. Entonces, la 1:5. Hay algo que purifica. Y vamos a entender qué es la purificación. Muchas veces entendemos que Mashiach ya nos limpió. Pero no entendemos qué es la limpieza, no entendemos qué es puro, qué es impuro, no entendemos ese concepto. Si agarramos el concepto del Nuevo Testamento, ella hizo todo, no tengo que hacer nada. Baruch Hashem, que piensas así, pero te vas a equivocar al final de los días. ¿Sí? Salmos 51, 5 al 8 dice: "He aquí con maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que renueva el espíritu recto dentro de mí". Un hisopo. ¿Qué tiempo estará hablando aquí el salmista? ¿Qué está hablando? Dice: seré más blanco que la nieve. Yom Kippur, ¿cómo venimos en Yom Kippur? De blanco, de blanco. ¿Sí? Y purifícame con hisopo. ¿Qué es lo que transformaba? ¿De qué color transformaba? Del rojo al blanco. ¿Sí se acuerdan? Sí. El rojo se transformaba en blanco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te puedes purificar? En Números, Bamidbar 19:6 dice: "Luego tomará el sacerdote una madera de cedro, un hisopo y escarlata, algo rojo, y lo echará en medio del fuego que arde la vaca". Entonces la vaca también purifica. ¿Pero qué es lo que purifica? ¿Les quita los pecados? Ese es el punto que entender. ¿La Torah te quita el pecado o te limpia para que puedas servir a Hashem? Las cenizas de la vaca era madera de cedro, hisopo y rojo, una escarlata. Eso lo hacías, quemabas y las cenizas se las ponías a una persona que era impura para purificarla, para limpiarla para que pudiera acercarse al templo, para un sumo sacerdote para que pudiera entrar en función.
¿Sí? Esa es la limpieza que hacía. ¿Sí? ¿Les quitaba el pecado? No tiene nada que ver con el pecado. Para el pecado hay otras ofrendas. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué era lo que vino a hacer Mashiach realmente? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y lo reunieron alrededor de él, toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron por encima un manto escarlata. ¿Sí? Ok. Hay un punto para limpieza, el escarlata. Deben ser los tres. Después de esto, sabiendo Yeshua que todo esto había sido consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre con una esponja y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Un hisopo. ¿Y dónde estaba colgado? Colgado. Madero. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? Limpiándonos para que pudiéramos entrar en función para Hashem. Nos lava para poder tener un acercamiento a Hashem, para podernos acercar a Él, para poder cumplir. Era lo que hacía en el templo. Lo hemos visto como que es para limpiar nuestros pecados, nos salva de todo y ya no tenemos que hacer nada. Si nos limpia nuestros pecados, ¿por qué seguimos pecando? Porque si somos el templo y el templo tienes que pasar muchos protocolos para poder limpiarlo y descender a la presencia de Hashem, porque si somos el templo, estará suficientemente limpio el templo como para que descienda a la presencia de Hashem. Tenemos el templo suficiente limpio, o sea, bien organizado para que pueda descender y morar la presencia de Hashem. Si desciende, algunos vamos a explotar. Y si comimos de más, vamos a durar prendidos como 3 días. Hemos aprendido que somos el templo. ¿Qué tipo de templo somos? Porque en la escuela anterior aprendimos somos el templo, somos el templo. Está bien. Pero conocemos cómo funcionaba el templo. Sabíamos cómo los protocolos y todo lo que se tenía que preparar el templo para poder recibir la presencia de Hashem. Había sabiduría, inteligencia. Había todos los hombres tratando de construir una morada perfecta para que Hashem descendiera y no matara al pueblo. Somos el templo, podemos recibir la presencia de Hashem, podemos recibir la chispa de Hashem, pero si realmente recibimos a Hashem directamente, morimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que salió del costado de Mashiach? Agua, maín, agua. ¿Y qué es el agua? Vida. La muerte trajo vida. ¿Qué debe haber salido? Sangre. Entonces, su sangre derramada, lo que vimos la semana pasada, la sangre de un justo, Adán, de un Adán, derramado en la Adamá, trae vida. Dam, sangre, Adán, hombre, Adamá, tierra. Por eso volvemos a vida. ¿Se acuerdan? El primer milagro de Mashiach. Vino. Convirtió el agua en vino. ¿Por qué? Le dijo a su mamá, conviértelo. ¿Y qué mensaje le tienen ahí con eso? Sabemos que eran unas bodas, ¿no? Tiene que ver con agua, porque el agua fue la que convirtió en vino. En Egipto, cuando convirtió el agua en sangre.
Eso lo convirtió como un castigo, pero puede ser similar. Digo, los colores son los mismos. Sí. Él hizo una promesa que no iba a volver a tomar de el jugo de la vid o del vino hasta que vuelva en su reino. ¿Sí? Entonces, ese primer milagro lo que nos está diciendo que el agua la va a convertir en vino, ¿hasta cuándo? ¿Por qué se acabó el vino? No porque eran alcohólicos. Se acabó el vino porque los hombres eran lo único que podían hacer. Hasta ahí llegaba el presupuesto o lo que ellos lo que ellos pensaban que iba a hacer. Pero Mashiach va más allá, va más allá. Entonces, muchas veces nuestro trabajo tiene un límite, tiene un límite. Hasta aquí llegamos. Pero cuando decidimos descansar en Hashem, cuando decidimos descansar, es que tú me vas a llevar. O sea, el trabajo que yo haga tiene un límite, pero apoyado en ti, voy más allá. Y ahora, es una boda. Las bodas del Cordero, ¿cuándo son? ¿En qué fiesta? Sukkot, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando Él vuelva, también será una boda. Y no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas de tratar de llegar a la fiesta, sino por los méritos de Él, de la transformación del agua en vino, hasta que Él venga en su reino. Una boda en... ¿Dónde fue la boda esta? Que había en Canaán, en la tierra. Los cananeos, en la tierra que nos pertenece, la tierra que se le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, la tierra prometida. Ahí se va a desarrollar la boda. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Recuerden que sumamos todos los perímetros del arca, 2,5, 1,5, 2,5, 1,5, eso te da 8. 1, 1, 1, 4. Y esto era 2, 1, 2. Te da 6. 7 brazos. 5 por 5 por 5 por 5, 25. Si sumas todos estos, te da 50. ¿De qué habla el 50? ¿De qué habla un jubileo? Una restauración. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder ese jubileo? ¿Cuándo sucede esa restauración? Al final de los días, sí o sí, dice que el falso Mesías va a profanar el templo. O sea, que se construye un templo. Y si lo profana, quiere decir que era santo. ¿O no? Porque si lo está profanando, quiere decir que era un templo que sí funcionaba como tal. Si no, sería un edificio. O sea, quiere decir que está haciendo un sacrificio, una ofrenda que no debe estar ahí. O está él posicionándose como un rey, un soberano del mundo que no debe estar ahí. ¿Sí? Él está haciendo un sacrilegio, una profanación de algo en un lugar sagrado en el cual él no debe de estar. ¿Qué es exactamente eso? No lo sé. Pero está haciendo algo que vamos a saber que es completamente incorrecto. De acuerdo a la Torah. ¿Sí? Y luego hay un pasaje donde dice que Mashiach viene. O sea, que va a haber una profanación del templo. Pero hay un pasaje donde Mashiach viene y dice que sale como rayo. ¿Que sale de dónde? Como relámpago, rayo que viene como una luz. Pero te dice la ubicación. No viene de arriba. Como un rayo que sale del oriente y va hacia el occidente. ¿Sí? Ok. Este es el Monte de los Olivos. Este es el templo. Realmente este es
el lugar es exactamente este lugar. Esta es la puerta Nicanor. Acuérdense que aquí son los Shira Malot, los cantos de ascensión que cantan los levitas que van subiendo, son 15 escalones y entran al espacio donde hacen los sacrificios. Este es el lugar de los sacrificios. Aquí está el altar y aquí está la puerta. Este es el lugar santo. Entonces, el rayo o la luz que habla, este monte es más alto que donde está el templo. Entonces, hay un punto, que son las 9 de la mañana, que la luz del sol pasa a través de la puerta Nicanor, aquí. Y llega a esta puerta y hace un reflejo que alumbra todo el templo. Aquí hay una parte, no recuerdo cómo se llama la pieza, que al verse reflejada el sol ahí, alumbra todo. Es algo resplandeciente y quiere decir que se inician los sacrificios. Es las 9 de la mañana, es punto de iniciar el primer sacrificio. Entonces realmente se dice 9 de la mañana, se dice la hora, pero Hashem, al momento de dar la luz del sol, ahí resplandecía. ¿Sí? Entonces cuando Mashiach dice que viene, está haciendo esta narración. Como sol que sale del oriente, como rayo que sale del oriente y va hacia el occidente y refleja todo. Ahí inicia. ¿Tiene sentido o no? Qué bueno. También todo tiene que ver con el templo. Ok, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Lo vemos ahorita? Muy bien, vamos a terminar la transmisión. Que Shem les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.